en este libro, el tema es la conducta terrenal de un pueblo celestial. Ese es el tema de hoy. La conducta terrenal de un pueblo celestial. ¿Quién escribió la epístola a los filipenses? El apóstol Pablo. ¿Quiénes eran los filipenses? Eran cristianos. La iglesia de Filipenses estaba integrada por judíos y por gentiles, griegos y romanos y judíos. Fue la primera iglesia que el apóstol Pablo estableció en Europa, lo que antes era Yugoslavia. Y en esta iglesia de Filipos, la primer mujer convertida de esa iglesia se llamó Lidia. Era una mujer rica, muy prominente en esa ciudad, comerciante. Pero no solo Lidia, sino que otras mujeres ocuparon lugares prominentes en la iglesia. La Biblia nos dice en Hechos 16 que cuando el apóstol Pablo llegó con Timoteo a Filipos, iba al río, a la orilla del río, donde se reunían las mujeres para orar, y allá él llegaba y les predicó de Jesucristo. Y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, se entregó a Cristo, invitó a Pablo y a Timoteo para que fueran a su casa, la casa de Lidia, les dio de comer, les dio hospedaje, se bautizó ella y toda su casa. ¿Por qué menciona a Lidia? Probablemente estaba su esposo, pero menciona a Lidia porque Lidia era líder, era una mujer carismática, era una mujer servicial, era una mujer que cuando se entregó a Cristo lo hizo de todo corazón. Y entonces, con sus bienes y con sus recursos, empezó a impulsar la obra de Dios en Filipos. Pero también nos menciona de Trifena y Trifosa. Ahorita vamos a ver acerca de ellas. Pablo, cuando llegó a Filipos, Dios lo usó para que las mujeres se entregaran a Cristo. En Filipenses capítulo 4, vean el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique, aquí están dos mujeres, que sean de un mismo sentir. Luego, vean lo que dice en el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, es ese Epafrodito, es el pastor, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué interesante. Esta iglesia era muy peculiar. Era una iglesia generosa. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo llegó a Filipos y estuvo algunas semanas. Los estudiosos calculan que estuvo quizá 6 meses nada más y se fue. Pero esa iglesia de 6 meses de edad comenzó a enviarle ofrendas al apóstol Pablo. Y esas ofrendas las enviaba por medio de Epafrodito.
Mire, vea lo que dice en 2 capítulo 8. 2 capítulo 8, el versículo 1, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Macedonia era la provincia, y dentro de la provincia o el estado de Macedonia estaba Filipos. Y dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Una iglesia que estaba en tribulación, pero tenían abundante gozo, profunda tristeza, pero esas dos cosas hicieron que fueran ricos en generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, era una iglesia generosa. En el capítulo 4 de Filipenses, vamos un poquito adelante. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice, ustedes siempre estaban dispuestos a ayudarme, a cuidarme, pero faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, la iglesia de Filipenses, o de Filipos, perdón, los filipenses, era una iglesia nueva, eran nuevecitos en la fe. Había mujeres que ocupaban liderazgo en la iglesia, y era una iglesia que tenía una carga por apoyar la obra de Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual el apóstol Pablo les escribe? 1. Era darle las gracias por haber enviado una ofrenda con Epafrodito. Les da las gracias. Él estaba preso en la cárcel en Roma. Después lo llevaron a una casa. Y allí llegó Epafrodito. Epafrodito, cuando llegó a Roma, se enfermó. Y ahí estaba en la casa de Pablo, enfermo. Y cuando se restableció, entonces Pablo escribió la carta, se la dio a Epafrodito para que regresara con la carta y fuera a Filipos para saludar a la iglesia. Otro motivo, y es que había desavenencia entre los que servían a Dios. Vean lo que dice Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir
en el Señor. El problema que el apóstol Pablo había escuchado de la iglesia de Filipos es que de repente ya empezó a haber desavenencia. ¿Así sabe qué es desavenencia? Desacuerdos. Avenencia es cuando todo converge en un punto. Desavenencia es que no hay acuerdo. Estaban en desacuerdo y las dos mujeres servían a Dios. Pero como esta carta es una carta práctica, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Tengan gozo. Tengan gozo. Esa es la frase clave. Una carta práctica. Y la palabra clave en esta carta es gozo. Tengan gozo. Dios los ha llamado a que estén siempre gozosos. Esta palabra gozo en diferentes formas aparece 19 veces. La palabra gozo. ¿Y cómo nosotros vamos a tener gozo en medio de la tribulación? El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Regocíjense en el Señor. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo les esté diciendo a los filipenses, mientras él estaba en la cárcel, estaba encarcelado, atado con cadenas y estaba a punto ya de ser decapitado? ¿Cómo es posible que Pablo les diga, regocíjense en el Señor? Y entonces los cristianos de Filipos estaban diciendo, ¿cómo es que Pablo nos está diciendo regocíjate si el apóstol Pablo está sufriendo? ¿Cómo es que él nos dice regocíjate cuando él está sufriendo? Y es que el gozo no depende de las circunstancias. Hay una palabra que se usa para decir casi lo mismo, pero no significa lo mismo. Es alegría. Y hay personas que van a la fiesta y bueno, así se acostumbraba antes en mi época, ¿no? De adolescente. Y llevaban su grabadora y ya la aprendían y ya empezaban a tener gozo. Alegría era. Porque la alegría depende de las circunstancias. Le dieron aguinaldo, se puso alegre. Nació un nuevo bebé, se puso alegre. Le dieron un regalo, se puso alegre. Pero el gozo no depende de las circunstancias. El gozo es una actitud del corazón solo por ver el resultado del dolor, de la tribulación, de la bendición. Es como yo veo cuál será el resultado de lo que yo estoy sufriendo o de lo que yo recibo. Y por eso, entonces, me gozo. Entonces, el gozo es diferente a la alegría. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, regocíjense. Ahora, quiero entonces hoy que veamos el capítulo 1 de Filipenses. Aquí el apóstol Pablo no les está hablando de que tengan cuidado con una doctrina falsa, sino les está diciendo, tengan cuidado con la actitud de su corazón. Y fíjense lo que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primero dice, ustedes son santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de su gracia. ¿Qué vemos aquí? Primero, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los filipenses y les dice: todos ustedes son santos. Son santos. No importa que haya discordia, que Evodia y Síntique no se pongan de acuerdo, son la iglesia de Dios. Y por lo tanto, deben tener el mismo sentir, porque ustedes son santos. Pero también se dirige a los obispos, a los ancianos y a los diáconos. Es decir, un obispo y un anciano es lo mismo. El obispo es el título, es el oficio. Y el anciano es el individuo maduro que tiene un cargo. Y les está diciendo gracia. Esa es la forma de los griegos de saludar, gratia. Y en el hebreo era shalom. Entonces Pablo combina los dos saludos y le dice: hermanos. Es una carta muy amable. Y cuando leí, habla: yo los amo a todos ustedes. Ustedes son amados por mí. Yo los quiero mucho a todos ustedes. Y usa gozo y corona mía. Ustedes son mi gozo. El versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Yo estoy orando siempre y me acuerdo de la comunión que ustedes tienen en el Evangelio. Ustedes como creyentes tienen cosas que les hacen común: la oración, la lectura de la Biblia, los cantos. Hay un estudio que han dado que dice que cuando se canta en grupo o en coro, ese grupo se une más. Entonces, por eso cantamos. A Dios le plació juntos. Y cuando cantamos juntos, nos unimos más. Hay escuelas, universidades que tienen sus cantos o sus coros de escuela. El ejército tiene su coro, su himno. Los revolucionarios, ¿no? También tienen sus cantos revolucionarios de grupo, de izquierda. Pues nosotros los cristianos tenemos cantos. Y dice: yo me acuerdo de la comunión que ustedes tienen en el Evangelio. Y estoy persuadido, dice el versículo 6, estoy convencido de que lo que Dios comenzó en cada uno de ustedes lo va a perfeccionar. Mire, todos nosotros empezamos la vida cristiana, algunos antes, otros después. Pero algo que sí el apóstol Pablo decía: estoy convencido que la obra que Dios comenzó en ustedes la va a perfeccionar. Entonces, eso nos debe dar gozo. Tal vez vemos a alguien, decimos: todavía le falta madurar. No, Dios va a perfeccionarlo poco a poco. Ahora, más adelante dice: ustedes también, que son participantes de mis tribulaciones, todos ustedes. Versículo 8: yo los amo con el entrañable amor de Cristo. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más y más. Mire, no solo es amor, sino también es discernimiento. El apóstol Pablo dice: yo quiero que ustedes crezcan en amor,
pero también crezcan en conocimiento. Ahora, desde el versículo 12 hasta el versículo 20, el apóstol Pablo les está diciendo: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Imagínense que terminara el año y el apóstol Pablo estuviera aquí con nosotros y él les estuviera diciendo: hermanos, quiero decirles que todo lo que me pasó este año, estuve en la cárcel, estuve preso, quizá no le dieron de comer como debía comer, pero dice, todo ha redundado para el progreso del Evangelio. Quiero preguntarle, de lo que a usted le pasó este año 2023, ¿puede usted ver que va a redundar o ha redundado o redundó para el progreso del Evangelio? ¿Qué piensa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aun cuando predicamos en un sepelio, en un cementerio, redundó para el progreso del Evangelio. ¿Verdad que sí, hermanos? No hicimos campañas evangelísticas planeadas, pero predicamos el Evangelio, aún en medio del dolor. Entonces, lo que pasa, el apóstol Pablo dice, redundó para el progreso del Evangelio. Versículo 13. Pablo está diciendo que pudo testificar a la guardia pretoriana en el palacio de César. Si usted lee la carta a los romanos, ahí menciona cuántos de la casa de César se convirtieron a Cristo. O sea que mientras Pablo estuvo encarcelado en Roma, Dios lo usó para que otros se convirtieran a Cristo. Versículo 14. Muchos creyentes, los que se sentían inadecuados, ahora se habían animado. Si Pablo pudo predicar, ¿cómo no yo? Vean lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al ver cómo otros hermanos han sufrido y han soportado y se han continuado adelante, los demás, ¿qué sentían? Ánimo. Si el hermano pudo, en Cristo Jesús yo también. El apóstol Pablo dice, así que esto ha traído bendición. Por eso, hermanos, yo quiero que terminemos este año con una actitud de gozo. Porque todo lo que ha transcurrido ha sido y será para el progreso del Evangelio de Cristo. Amén. Dice, el apóstol Pablo, aunque no menciona, haciendo una retrospectiva, yo creo aquí, como dice versículos 15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo al principio no lo menciona, pero está inherente. Se sentía triste porque muchos usaron sus tribulaciones para contienda y decían, el apóstol Pablo que predicaba el Evangelio de seguro ha de estar en pecado, por eso está en la cárcel. Y eso le añadía aflicción a Pablo. Decía, ¿por qué hablan de mí? Amados, no debemos pensar que alguien está sufriendo porque hay pecado. Eso ya lo hemos predicado.
Si alguien está enfermo, es que está en pecado. Si alguien tuvo una tribulación o un accidente, está en pecado. Si alguien está en la cárcel por causa de Cristo, unos lo aprovechan para contienda o para ofender, como dice aquí, por contienda, por envidia. Querían usar el dolor de la otra persona para, como aprovechar para que no tuviera ventaja. Pero el apóstol Pablo dice, no importa, hablaron mal de mí, pero a pesar de eso, el evangelio sigue adelante. Quizá le pasó como una familia a la que visitamos hace algunos años, me decía, pastor, mis vecinos se burlan de nosotros y nos dicen, ahora que ustedes ya son cristianos y siguen a Cristo, ya ven lo que les está pasando, tu mamá está enferma. Y me siento triste, dice, me decía el hermano, porque se burlan de nosotros. Piensan que porque ahora seguimos a Cristo, por eso es que nos está pasando esto. Así hay gente que usa la aflicción, el dolor del cristiano para avergonzarlos. Pero yo quiero decirles, el apóstol Pablo decía, no, hermanos, la Biblia dice que Dios todo esto lo trae para liberación. Versículo 19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si este año perdimos un ser amado, dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo, de todos modos, es mi confianza que en Cristo Jesús en todo fue engrandecido, fue glorificado. Así que, amados, aparentemente fue una pérdida, pero la Biblia dice que esto va a resultar en que Cristo sea magnificado, Cristo sea glorificado. No importa que parecían una pérdida. Si tuvimos un ser amado que partió de esta tierra, aparentemente fue una pérdida, pero para Cristo es ganancia. Amén. Es ganancia. ¿Cuántos alaban a Dios? Es ganancia. Y dice, y en nada seré avergonzado. Tal vez este año hubo aflicción, pero la Biblia dice, usted no va a ser avergonzado, porque esto traerá bien, por vida o por muerte. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo sí tenía la esperanza de ser libertado. Y la historia nos dice que sí salió de la cárcel. Y después lo volvieron a meter a la cárcel. Pero él dice, no importa si los voy a ver o no los voy a ver, yo quiero decirles lo siguiente: ustedes compórtense como es digno del evangelio. Es decir, si ustedes son seguidores de Cristo, pórtense como hijos de Dios. Que la gente pueda ver que son hijos de Dios. Amén.
Entonces, un hijo de Dios no tiene pesimismo. Un hijo de Dios no va a tener una actitud de vergüenza. Todo lo que Dios permitió este año fue para el progreso del Evangelio y dos, para que Cristo sea engrandecido. Amén. Quiero invitarles a ponerse de pie. Por vida o por muerte, Cristo es engrandecido. No seremos avergonzados. Me gusta mucho el Salmo 25 que dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No seré avergonzado. Quizá la gente quiera usar, como alguien dice, de un árbol caído para hacer leña. Ese es el plan de Satanás. Pero sabe, para los que amamos a Jesús, redunda en el progreso del Evangelio, que Cristo es engrandecido y que nosotros nos motivamos. Dice, por eso, aliéntense, sigan adelante, sigan fieles a Cristo, en un mismo espíritu, sigan a Jesús. Y termino con este pensamiento. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, estén unánimes, sientan una misma cosa. El apóstol Pablo dice, amados, sigan unidos todos. Vamos a sentir el mismo gozo. Vamos a estar unidos, hermanos, humildes, así como Cristo, dice, fue humilde, se humilló, así seamos humildes. Amén. Humildes, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. No mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. No estimándonos como superiores a los demás, sino siendo humildes. Amados, Dios desea que nos vistamos de la humildad de Cristo. Dios desea que sintamos lo mismo que sintió Cristo, amor por los perdidos. Vamos a orar.